debido a que, por ser de tipo rotativo, aunque usted la escuche funcionar, no está enviando un volumen o caudal de combustible al sistema, y esa sería la causa por la cual el automóvil fallara o bien no encendiera. Después de realizada la prueba de caudal de combustible, es necesario llevar a cabo la prueba de la presión del sistema. Para lograrlo, primeramente se debe de colocar el fuel gauge en el sistema de inyección de su automóvil. Recuerde que para la colocación del fuel gauge en el sistema SIS, usted lo único que debe tomar en cuenta es que la válvula de paso del fuel gauge quede en dirección de la línea desconectada del centro del distribuidor. Ya que colocó la manguera del fuel gauge en la línea desconectada del centro del distribuidor, el otro extremo del fuel gauge lo hace contacto en el lugar donde fue desconectada la línea de combustible en el centro del perno de control. Ya conectado de esta forma el fuel gauge, nosotros podemos realizar la primera prueba de presión llamada del sistema. Para lograrlo, debemos de cerrar la válvula de paso. Al cerrar la válvula de paso, estamos bloqueando que el combustible del distribuidor llegue hasta el regulador de la presión de control. Entonces, si al cerrar la llave de combustible evitamos que el combustible llegue al regulador de la presión de control, únicamente vamos a medir la presión del combustible del distribuidor. Esto significa entonces que a la presión del sistema también se le puede llamar presión del distribuidor, debido a que al eliminarse que el combustible llegue hasta el regulador de la presión de control, únicamente estamos permitiendo que el combustible del distribuidor suba al medidor de combustible. Ya que tenemos la válvula de paso del fuel gauge cerrada, debemos nuevamente activar la bomba de combustible para poder ver cuánta presión hay en el sistema de combustible. Veamos. Activada la bomba de combustible, observamos en el manómetro o reloj del medidor y observamos una presión de 4.6 bar o 4.6 kilogramos por centímetro al cuadrado. Para considerar normal la prueba de presión del sistema, debemos de obtener en el medidor de combustible una presión de 4.5 a 5.2 bar o 4.5 a 5.2 kilogramos por centímetro al cuadrado. Estas medidas de bar o kilogramo por centímetro al cuadrado son denominadas así debido a que cuando usted compre su fuel gauge para medir las presiones en el sistema SIS, las lecturas que aparecen en el reloj están calibradas en bar o kilogramo por centímetro al cuadrado. Si normales son 4.5 a 5.2 y en la prueba que se está realizando con la válvula de paso cerrada del medidor de combustible se obtienen 4.6, significa entonces que la presión se encuentra dentro de lo especificado. Si la presión del sistema se encontrara fuera de lo especificado, supongamos alta, entonces será necesario desmontarle shims o quitarle shims o alzas al regulador de la presión del sistema. Si la presión se encontrara abajo de lo especificado, es necesario subirla. Para lograrlo, debemos entonces colocar shims o alzas en el regulador de la presión para aumentar la presión del sistema. Veamos cómo se lleva a cabo esa práctica. Primero, desmontamos el regulador de la presión del sistema.
Su localización es en la cámara inferior del distribuidor, un tornillo en forma hexagonal Allen, pero no se deberá utilizar una llave Allen wrench para desmontarla, sino una llave adecuada 5/8 o 16 milímetros para su desmontaje de la válvula total. Al desmontar el tornillo de la presión del regulador del sistema, en su interior encontraremos un resorte y una válvula cónica, la cual se encuentra dentro de la cámara inferior. Vamos a extraerla del interior de la cámara. Entonces tenemos el tornillo, el resorte y la válvula cónica o válvula de alivio de la presión. A la hora que nosotros colocamos shims o alzas, a la hora de colocar el resorte, estamos dándole aún más presión al resorte. Esto hará empujar con mayor presión la válvula, evitando de esta manera menos retorno de combustible al tanque y obteniendo mayor presión en el medidor de combustible. Si nosotros, en vez de colocarle shims, desmontáramos shims, entonces le estaríamos quitando presión al resorte. De igual manera, se le está aliviando la presión a la válvula. Entonces se permite mayor retorno de combustible al tanque y la presión en el medidor disminuye. Esta es la forma como se debe de ajustar la presión del sistema, tomando en cuenta que para un vehículo, para que éste opere en buenas normalmente, se requieren de 4.5 a 5.2 bar. Recuerde que la válvula de alivio, localizada en el tornillo del regulador de la presión, es la clave para que usted, si la presión se encuentra baja, pueda aumentarla colocándole shims, y si se encuentra alta, pueda bajarla desmontándole shims. Realizada la prueba de la presión del sistema y ajustada si es necesario, luego procedemos a medirle la presión de control del sistema. La presión de control se divide en dos: presión de control en frío y presión de control en caliente. Empecemos midiendo la presión de control en frío. Para realizar la prueba de presión de control en frío, debemos de abrir la válvula de paso. Abierta la válvula de paso, el combustible del distribuidor de combustible pasará a través de la válvula, llegando hasta el warm-up regulator o regulador de la presión de control. La primera prueba a realizar dijimos que era la presión de control en frío. Por lo consiguiente, debemos de desconectar el conector eléctrico del regulador de la presión de control, activar la bomba de combustible y observar la presión en el reloj del fuel gauge. Activada la bomba de combustible, obtenemos una presión alta de 4.5 bar. Esto nos está dando a conocer que tenemos problemas en el sistema del warm-up regulator. O sea, para considerar normal la presión de control en frío, es necesario que obtengamos en el medidor una presión no máxima de 2 bar, debido a que esta es en frío. Como no es ajustable la presión de control ni en frío ni en caliente, lo que debemos reemplazar debe ser el warm-up regulator o regulador de la presión de control, debido a que se encuentra más alta de lo normal. A la hora de colocar la corriente en el regulador de la presión de control,
se calentará una bobina calefactora, o sea, bimetal, para impedir que el combustible se retorne al tanque. Pero esta corriente, activada también por el circuito de la bomba de combustible, debemos de verificarla por medio de un probador de inyectores. Los Injector Tester Light o lámparas de prueba nos servirán para verificar la corriente en los conectores de las componentes eléctricas en el sistema SIS, como en los sistemas EFI cuando se realicen sus pruebas. Utilizando uno de las lámparas de prueba, la conectamos en el conector eléctrico del Warm-Up Regulator. Debido a que el circuito de la bomba hace operar al Warm-Up Regulator, al activarla, la bomba automáticamente se activa el Warm-Up Regulator. Por esa razón es necesario desconectar el conector eléctrico del regulador de la presión de control cuando se realice la prueba de presión de control en frío. Ya que se realizó en frío, si es incorrecta, como en el ejemplo, porque tenía 4.5 bar y únicamente debe de tener de 1 a 2 bar, es necesario reemplazar el Warm-Up Regulator antes de proceder a realizar la prueba de presión de control en caliente. Luego, conectamos el conector eléctrico en el Warm-Up Regulator, activamos la bomba de combustible y observamos la presión que registra el regulador de la presión. Podemos observar en frío, en caliente, la prueba de presión de control en caliente se encuentra en 4.5 bar. Normal es desde que sube de 3.4 a 3.8. De 3.4 a 3.8 bar, la presión de control en caliente se considera normal. Si se encuentra arriba de 3.8 o abajo de 3.4 cuando se realiza la presión de control en caliente, entonces es necesario también reemplazar el Warm-Up Regulator o regulador de la presión de control. Realizadas las pruebas de presiones, tanto del sistema como de control en frío y en caliente, debemos realizar ahora la prueba al sistema de arranque en frío, que incluye al interruptor de tiempo térmico y a la válvula de arranque en frío o Cold Start Valve. El combustible adicional que necesita el motor para encender estando frío es producto a la descarga de esta válvula. Veamos cómo realizar dichas pruebas. Para probar la descarga de combustible de la válvula de arranque en frío, es necesario contar con un Electronic Fuel Injector Tester, o sea, un probador de inyectores de combustible electrónicos, debido a que la válvula de arranque en frío es una válvula que proporciona combustible adicional dentro del múltiple de admisión y opera por medio de corriente eléctrica, de igual manera como operarán los inyectores en los sistemas EFI o Electronic Fuel Injection. Para verificar que esta válvula se encuentre en buenas condiciones y no se encuentre quemada, es necesario utilizar este probador de inyectores electrónicos y conectarlo, desconectando la conexión eléctrica de la válvula de arranque en frío, conectar la terminal de prueba del probador. Y luego el probador deberá ser conectado al negativo y positivo de la batería. Al conectarlo a negativo y a positivo de la batería, producimos pulsaciones por medio del probador y observamos la descarga de la válvula si ésta no se encuentra quemada. Si no descarga, deberá ser reemplazada. Veamos. La descarga de combustible en este momento no es pulverizada o en forma de cono, debido a que la bomba de combustible no se encuentra en operación.
y ha sido únicamente la presión que se encontraba en reposo. Activamos nuevamente la bomba de combustible y procedemos a verificar la descarga de la válvula de arranque en frío. La pulverización que observamos es la que va a descargarse dentro del múltiple de admisión únicamente cuando el motor enciende estando frío. Bien, esta prueba nos da a conocer que la válvula de arranque en frío o cold start valve se encuentra en buenas condiciones, debido a que por medio del probador de inyectores electrónicos hemos provisto de voltaje a la válvula y de esta forma hemos observado su descarga y nos da a conocer que se encuentra en buenas condiciones. Pero recuerde, esta válvula de arranque en frío únicamente debe de descargar combustible adicional cuando el motor está frío. ¿Qué pasa entonces cuando el motor ya calentó? ¿Deberá seguir descargando la válvula? No. Esta válvula debe de eliminar su descarga. Si esta siguiera descargando continuamente combustible aunque ya esté caliente el motor, entonces aumentaría excesivamente el consumo de combustible. O bien, pasaría una inspección de smoke check o expulsara humo azul por el escape o hasta ahogar a los cilindros del motor humedeciendo las bujías. Para verificar el tiempo de la descarga de la válvula de arranque en frío, es importante que tomemos en cuenta la operación del interruptor de tiempo térmico. El interruptor de tiempo térmico se encuentra enroscado en el housing del termostato en la mayoría de los casos o en la cabeza de los cilindros haciendo contacto con el agua. De tal manera que si el agua está fría, el motor está frío y los contactos oplatinos que se encuentran en el interior del interruptor estarán cerrados y de esta manera descarga la válvula de arranque en frío. Pero cuando el agua calienta o la corriente eléctrica también influye para calentar los bimetálicos de este switch, interrumpen los contactos. Al interrumpirse los contactos, también se interrumpe la descarga de la válvula de arranque en frío. Veamos esa operación. Conectamos el conector eléctrico del thermotime switch. Y luego, ya conectada el conector eléctrico de la válvula de arranque en frío, activamos el arranque del motor o únicamente colocamos el circuito de seguridad de la bomba a trabajar. Luego podemos observar, antes de ponerla a descargar, déjeme decirle que el tiempo límite para que esta válvula descargue combustible serán no máximo de 10 segundos. Estamos hablando de un tiempo muy corto, debido a que es el tiempo necesario que el múltiple de admisión permitirá juntar el aire que entra con el combustible que descarga la válvula de arranque en frío. Luego de ello, se desactivará o bien dejará de descargar, porque el tiempo de la descarga de la válvula lo controla el thermotime switch o interruptor de tiempo térmico. Veamos entonces cómo por medio del interruptor de tiempo térmico la válvula descarga por un límite de tiempo no más de 10 segundos. Lo alimentamos de corriente y observemos la descarga del cold start valve o válvula de arranque en frío y tomemos el tiempo de su descarga. Veamos. Ahora, pudimos observar 5 segundos, de 4 a 5 segundos, el tiempo que esta válvula descargó combustible. Como ya se encuentra caliente debido a que recibió corriente el thermotime switch, los contactos en el interior de este switch ya se han abierto. Necesitamos entonces enfriarlo para que de esta manera, frío, vuelva a juntar o a unir los contactos del switch y vuelva a permitir descarga de combustible la válvula de arranque en frío. Con esto quiero decirles que cuando el motor da arranque y está frío, descarga la válvula de arranque en frío.
Pero cuando el motor ya calentó, usted lo arranca, ya no descarga combustible la válvula de arranque en frío, debido a que ya está interrumpido el circuito que controla a dicha válvula. Para enfriar al interruptor de tiempo térmico o thermotime switch es necesario colocar un trapo, una napkin o servilleta húmeda para que éste vuelva a dilatar y junte los contactos nuevamente en su interior. Al volverla a alimentar de corriente eléctrica, al darle arranque al motor, podemos observar nuevamente la descarga de la válvula de arranque en frío. Vamos a darle presión al sistema y a observar su descarga. El tiempo que fue observado de descarga es el que el interruptor de tiempo térmico permitió para cerrar el circuito y descargar el combustible adicional dentro del múltiple de admisión. Si a la hora de que usted tiene problemas de arranque en frío en su automóvil o en un automóvil que cuente con el sistema SIS, no olvide que tiene que tomar en cuenta el funcionamiento de estas dos componentes, del interruptor de tiempo térmico y de la válvula de arranque en frío. Si el interruptor de tiempo térmico se encuentra en buenas condiciones, entonces deberá cerrar un circuito para que descargue combustible la válvula de arranque en frío. Si el circuito se cierra, mas sin embargo no hay descarga de combustible, deberá entonces usted probar por medio de un probador de inyectores electrónicos la función individual de la válvula de arranque en frío. El inyector tester light o lámpara de prueba, usted deberá utilizarla para probar la corriente que llega a la válvula de arranque en frío de la siguiente manera. Veamos. Utilizando la lámpara de prueba, la conectamos en el conector eléctrico de la válvula de arranque en frío. Procedemos nuevamente a enfriar el thermotime switch. Se produce la activación para que haya descarga y observemos el encendido de la lámpara de prueba. Este tiempo que observamos en encender la lámpara es la descarga que debería de haber producido la válvula de arranque en frío. A mayor temperatura en el interruptor de tiempo térmico, la descarga de la válvula de arranque en frío será menor, al grado de desaparecer cuando ya se haya calentado totalmente el interruptor de tiempo térmico. Recuerde entonces que cuando usted en su automóvil presente problemas en el arranque en frío de su motor, únicamente localice el interruptor de tiempo térmico y la válvula de arranque en frío y efectúe las pruebas para verificar la descarga de combustible. Luego, es necesario llevar a cabo una prueba a la válvula auxiliar de aire, la cual se encuentra montada en el múltiple de admisión y permite un ingreso de aire al múltiple de admisión adicional, no el que se está permitiendo entrar a través del plato del estrangulador, ya que el combustible extra que proporciona la válvula auxiliar de aire nos dará un aumento en las revoluciones por minuto del motor. Su función es de la siguiente manera. Cuando la válvula auxiliar de aire se encuentra fría, permite que el aire entre por uno de sus conductos y salga por el otro extremo, debido a que un bimetálico permite el ingreso del aire al liberar el pasaje o el túnel. Cuando el vehículo enciende y recibe corriente eléctrica a la válvula auxiliar de aire, gradualmente irá cerrando dicho pasaje y eliminando la entrada de aire adicional. Este aire adicional, al aumentar las revoluciones por minuto, al irse calentando la válvula por medio de su bimetálico o bobina calefactora, gradualmente también bajará de revoluciones, hasta alcanzarse las revoluciones normales que especifica el fabricante. La válvula auxiliar de aire se alimenta de corriente de igual manera que se alimenta el regulador de la presión de control y la bomba de combustible. Utilizando la lámpara de prueba o inyector tester light, la hacemos contacto en el conector eléctrico de la válvula auxiliar de aire.
activamos el circuito de seguridad de la bomba y permanece encendida constantemente, desde que usted enciende su motor hasta que lo apaga. Esta corriente eléctrica hará que la bobina calefactora dentro de la válvula auxiliar de aire vaya cerrando gradualmente, de tal manera que el aire adicional que estaba entrando se irá eliminando poco a poco hasta quedar nuevamente en las revoluciones normales en marcha mínima. Una cosa muy importante también que usted debe de inspeccionar en su sistema SIS del automóvil es el filtro de aire. El filtro del aire se localiza en la parte baja del distribuidor de combustible, o bien llamada unidad de control de la mezcla. La unidad de control de la mezcla regula el combustible que descargan los inyectores. Asimismo, se regula la presión del sistema cuando ésta está baja o alta. Para que el sistema opere correctamente, es necesario que un flujo de aire entre a través del filtro del aire. Este filtro debe de cambiarse periódicamente para evitar problemas máxime cuando el vehículo pierde fuerza o potencia. Si se tapa el filtro de aire, entonces el aire que debería de entrar al múltiple de admisión se elimina, de tal manera que el plato sensor que se encuentra localizado en la corriente del aire pierde su movimiento. Ya no se activa con facilidad debido a escasearse el aire. Esto hará entonces que el combustible por los inyectores deje de salir. Cuando se levanta el plato sensor por la corriente del aire que se permite entrar al abrirse el plato del estrangulador, hará entonces que el plato sensor por medio de una leva levante a un perno de control que se localiza en el centro del distribuidor. Al levantarse el perno de control dentro del distribuidor, también hace que el combustible descargue de igual cantidad a cada uno de los inyectores. Veamos cómo se efectúa esta función. Al activar el plato sensor, cuando la bomba de combustible está encendida, debemos de observar de esta manera la descarga de combustible por los inyectores. A esto le denominaremos prueba de volumen de los inyectores. Y la finalidad es saber cuánto combustible descargan los inyectores y si esta descarga es correcta o no. Se considera normal un inyector de tipo mecánico cuando pulveriza el combustible en forma atomizada. Si este descarga en forma de manguera contra incendio o chorro, deberá reemplazarse. Si se encuentra descentrada su descarga, también deberá reemplazarse. Si se encuentra goteando el inyector, también deberá reemplazarse. Entonces, cada uno de los inyectores debe de descargar la misma cantidad. Primero, debemos activar la bomba de combustible y luego accionar al plato sensor para observar la descarga de combustible. Veamos. Activada la bomba, colocamos sobre una charola los inyectores y los accionamos. La presión que estamos observando en el sistema es una descarga deficiente. Esta descarga se debe a que no hay presión para que los inyectores descarguen combustible. Vamos verificando entonces por qué la bomba de combustible no nos proporciona una cantidad correcta de combustible al distribuidor, que a la hora de levantar el plato sensor accione el perno de control y de esta manera descarguen combustible los inyectores. Primeramente, la bomba debe de encontrarse succionando una cantidad de combustible. Luego, deberá ser activada para que succione combustible del tanque de almacenamiento y de esta manera, encendida la bomba, activamos al plato sensor
y observamos la descarga de combustible por los inyectores. Esta descarga es en forma atomizada y dependiendo de la posición del plato sensor, así será la descarga de combustible que estos inyectores descarguen. Si los inyectores no descargan en forma pulverizada o atomizada, repito nuevamente, se deberán reemplazar. Si el inyector se encuentra goteando, antes de reemplazarlo, es necesario que llevemos a cabo un ajuste llamado ajuste de la mezcla o bien ajuste del CO. CO significa monóxido de carbono y es la cantidad de combustible que descargan los inyectores en marcha mínima. Esta prueba se realiza de la siguiente manera.